Cordial saludo, familias. Gracias por la sintonía de este maravilloso canal Telesocopó Canal 9. Invitarlos que sintonicen Escuela de Padres. Sale al aire los días miércoles 11 a.m., jueves 6:05 reposición y día sábado 11 a.m. reposición. El tema de hoy es un tema maravilloso. Primeramente, dale gracias a Dios Todopoderoso por la familia, por este momento, por esta oportunidad, por los hijos, por la salud, por los alimentos y por cada cosa maravillosa que nos regala. Y pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, discernimiento, que seamos simplemente un instrumento para llevar estos maravillosos temas a tus hogares. A continuación van a observar la oración del Espíritu Santo en pantalla. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. El tema de hoy es la familia como Dios manda. Vamos a hablar de unas citas bíblicas, el Génesis, desde el comienzo de la creación. Dios crea al hombre y mujer y los hace para que sean fecundos y se multipliquen, ¿verdad? Hoy vamos a explicar con citas bíblicas cada paso que nosotros como familia tenemos que dar, vivir en sacramento. Por eso el tema es la familia como Dios manda. Hoy nos acompaña nuestro invitado Eligio Velázquez, mi esposa Mayotzi Mora, nuestra hija Orleani Sofía y este servidor quienes habla, Harner Orlando Pérez. Bienvenido, señor Eligio, al programa Escuela de Padres. Gracias, hermanito, gracias a Telesocopó por esta oportunidad que nos da para hablar de algún tema tan importante como es la familia. La familia sabemos que es la célula fundamental de la sociedad y es la que nos va a salvar. O sea, si salvamos la familia, salvamos el mundo. El mundo está tan perdido, ¿por qué? Porque se está perdiendo la familia. Y por eso, como decía usted, el tema es un tema muy importante. La familia como Dios manda. Vamos a ver qué dijo Dios sobre la familia. ¿Qué habló Dios a la familia? Si leemos, por ejemplo, al libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 28, dice que Dios los bendijo. Dios bendijo un hombre y una mujer. Y les dijo, crezcan y multiplíquense. O sea, el Señor le está hablando que hay a un hombre y a una mujer. Y fíjense que la familia, está la diferencia entre la familia como Dios manda y como manda el mundo. Hoy hay personas que le hacen pregunta a uno y, ay, ¿qué opina usted de la familia de hombre con hombre y mujer con mujer? Yo no puedo opinar nada porque vamos a ver qué dice la Biblia. Lo que opine Dios, porque la opinión mía no vale absolutamente nada para lo que vale lo que dice Dios. Entonces, cuando una persona hace esas preguntas es porque no está fundado en una familia como Dios manda. Fíjense que si leemos, por ejemplo, a Mateo 19, en el versículo 4, 5 y 6, nos habla algo muy importante cuando Jesús dice, ¿no han leído lo que en el principio el Creador los creó hombre y mujer? Ahí no dice que hombre y hombre, y mujer como él dice. Y en el versículo 5 dice, y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne. O sea que el matrimonio es algo tan sagrado. ¿Por qué está tan desprestigiado hoy en día el matrimonio, la vida, la familia como Dios manda? Porque el diablo es el que divide. Por eso diablo significa divide, es el que divide. Él está luchando para dividir la familia. Y si él divide la familia, pues él está ganando. Entonces por eso la lucha, nosotros los cristianos, lo que trabajamos es luchar. Y por eso doy gracias al Señor por este espacio que nos dan aquí para hablar, y gracias a ustedes, hermanitos, que han sacado este programa, porque sé que han ayudado a muchas familias y pueden seguir ayudando a muchas familias en nuestra comunidad, en nuestro mundo. El versículo 6 dice, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces fíjense que el matrimonio es hasta que Dios o se muera el uno o el otro.
como aquel par de ancianos que estaban ya aburridos de vivir y llegaron donde el sacerdote y le dijeron, padre, queremos que nos descase. Dijo, ¿cómo así? Que los descase, porque ya estoy aburrido con este viejo muy cansón. Y el viejito decía lo mismo, esta viejita es muy cansona. Entonces dijo el padre, bueno, pues entonces vengan el domingo bien confesaditos, después de misa yo los descaso, pero me traen un martillo. Bueno, qué bien. Cuando llegó el sacerdote, llegó la hora terminó la misa, esos viejitos estaban muy contentos, y el uno lejitos, el uno al otro, porque no se querían ni acercar, ya estaban tan contentos, porque hasta hoy será el final de nuestra vida. Bueno, cuando el padre apenas terminó la misa, los viejitos los llamaron y dijo, ¿qué es lo que quieren? No, para que nos descanse. Ya voy para allá. Lo sentó así el uno, así como están ustedes los dos ahí, y le dijo, bueno, a la señora abuelita, rece un acto de contrición, pidiendo perdón. Ella lo rezaba y le daba un martillazo en la cabeza, empezó pasito, tácata, y empezó el otro, tácata, cada cual rezaba una oración y le daba con el martillo en la porra. Entonces resulta que la viejita ya cuando llevaba como 10 chichones en la cabeza le pregunta, padrecito, ¿y hasta cuándo es esto? Dijo, amigo, eso hasta que se muera el uno o el otro, porque acuérdese que el compromiso fue hasta que la muerte los separe. Dice la viejita, ay padre, si la cosa es así, mejor soporto yo a ese viejo así. Entonces así es el matrimonio. El matrimonio sabemos que hay problemas, que hay dificultades. Porque como el que esté fuera como dice Jesús, el que no tenga pecado que lance la primera piedra. El que diga que tiene un hogar y que tiene tantos años y que no ha tenido problemas, sería un mentiroso. Pero los problemas los hacemos nosotros más grandes cuando nos alejamos de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es tan importante. Mire, dice Jesús en su última palabra, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre inteligente, que cuando fue a construir su casa, cavó bien sobre la roca, edificó la casa sobre roca. Vinieron los vientos, creció la lluvia, creció el río, dieron contra la casa, pero la casa no se cayó, porque estaba sobre la roca. Pero dice, el que escucha estas palabras y no le para, no le pone en práctica, se parece a un hombre ignorante, un hombre necio, que cuando fue a construir la casa, la construyó sobre arena. Creció el río, vinieron los vientos, sopló el viento, vino la lluvia, y fue un desastre para ese hombre el que hizo esa casa. ¿Qué significa eso? Si estamos hablando de la familia como Dios manda, para fundar una familia como Dios manda, tenemos que salir casados del hogar. ¿Me entiende? Pues si es fácil enamorar a una muchacha, controlársela de novia, a los 3 días decirle, mi amor, vámonos, porque no hay ningún compromiso, me la llevo y empiezo a vivir. Esa es la familia como manda el demonio, como manda el mundo. Pero la familia como Dios manda, se enamoró de la muchacha, se presentó de los papás. A veces le da miedo, no crean ustedes que puede uno presentarse a un par de viejos que sea bien serio y decir, mire, yo soy novio de su hija, pensando que golpe lo va a pelar por la machetilla y lo va a sacar en carrera. Eso no es fácil. A mí me tocó eso, gracias a Dios y la Santísima Virgen. Y mire, cuando empieza uno con el brazo derecho, como dice, habla se hace amigo de la gente, empieza a hacer con mucho respeto. Ya después viene el tiempo, pasa un tiempo, son para acá de la noche a la mañana, viene un tiempo, se conoce la familia, conoce el uno el otro y viven el curso prematrimonial, y ahí verán si están capacitados para eso, porque ahí le hablan. Lo que pasa es que a veces cuando una familia, cuando se casa no como Dios manda, es a lo que el mundo, a lo que la mente le pensó, y se dejan guiar por las apariencias, y como decía aquella muchacha que se casó, que se llevó un chamo, pero el chamo era un borracho, era un vago, era un sinvergüenza. Y entonces le decía el que fue ante el padre, y el padre dice, pero tú te vas a casar, y así, no es como es él. Decía, no, yo lo voy a cambiar, tranquilo padre, que yo lo voy a cambiar, ese va a cambiar. Y me dio risa porque el padre le dice, sí, tú lo vas a cambiar, pero por otro. Lo vas a cambiar por otro, pero de hoy no, pero de aquí a mañana lo vas a cambiar por otro. Así pasa. Cuando la familia no se casa como Dios manda, entonces a los días se cambia el uno por el otro. Y eso es lo que hay que pedirle al Señor y a la Santísima Virgen, tener una familia como Dios manda y saber que el matrimonio es para toda la vida, porque muchos de los que se casan, muchos de los que están haciendo los cursos prematrimoniales hoy, no piensan en eso, piensan solamente en la belleza que tienen ante sus ojos. Porque, por ejemplo, está con una muchacha de 15, de 20, de 22 años, que es una mujer hermosa, la piel está bella, suave, una 90, 60, 90. Pero él no piensa que esa muchacha, dentro de cuando ya tenga un hijo, 2 o 3 hijos, a medida que va pasando el tiempo, ya se le van a empezar a crecer los cauchos, ya va a cambiar, y nosotros también, los hombres igual. Entonces, ahí es cuando, como no pensaron en el futuro, vienen y caen mal. Entonces, por eso, para vivir la familia como Dios manda, tenemos que pensar en todas esas cosas. Yo digo que son 1000 y unas. Y si estamos con el Señor, yo sé que Dios nos va a dar a nosotros la capacidad. Y yo digo por mí, yo digo bendito y alabado sea el Señor. Yo doy gracias al Señor porque para mí yo tengo la mujer más hermosa.
La mujer más bella para mí, imagínate, ya tenemos 29 años, casi 30 años de casados. Tenemos casi 30 años de casados. Y que no hemos tenido problemas, sí, claro, problemas de una manera, de otra, enfermedad, de una cosa y otra. Pero bendito a Dios, he vivido una vida muy feliz. Por eso yo le digo a la gente, Dios a mí como que me quiere más que a los demás. Me dio una esposa muy bella, una familia. Me la llevo con toda la familia, con mis cuñados, con mis suegros, pues son como mis padres. Para mí mi suegro ya partió a la eternidad y fue como mi papá. Y la suegra, pues yo la quiero como si fuera mi santa madre, porque mi madre y mi padre ya partieron al encuentro del Señor. Entonces yo soy bendecido por el Señor. Me regaló 5 hijas maravillosas. O sea, se dan cuenta, la bendición de Dios. 5 hijas bellas, en el cual 3 de ellas ya han casado como Dios manda. Han salido de la casa casadas. Y yo nunca les he dicho, ustedes tienen que casarse. Yo digo, no, jamás. Ellas se han casado por su propio gusto, porque se quieren, porque se aman, te respetan, y por eso, y ahí están luchando. Ya la una tiene como 8, 10 años de casada, o como 8 años creo que tiene Luzvanita, la otra tiene como 3 o 4 años, y Yoleidita tiene como 2 años y pico, 3 años de casada. Entonces ya a esta fecha, ya por lo menos yo digo, hay que luchar para que las familias vivan como Dios manda, y no cuesta. Muchos me dicen, ay, ¿cómo hizo usted para usted educar a esa familia? ¿Cómo que para educar? Yo no he hecho nada. Yo no he hecho absolutamente nada. Simplemente, como decía aquel sabio, yo lo único que he hecho es lo que tengo que hacer. Que quizás no he hecho todo, pero he luchado por vivir en oración, vivir unido y pidiéndole a Dios que nos ayude y que nos bendiga a la familia. Eso es todo. Otra cosa, señor Eligio, hay familias, ¿verdad? Que tienen años viviendo y aparentemente pues viven una vida bien, ¿verdad? Pero viven en concubinato. ¿Es bueno vivir una familia así o eso entra como dice el título, como Dios manda? Eso entra en el título y como Dios manda. Entonces que Dios dijo, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Pero Él dejó las normas, Él dejó las normas. Por eso muchas personas llegan y dicen no, cuando unos jóvenes se están casando, llegan y dicen, mejor que se ajunten, porque eso ya todo es normal. Y eso es una palabra que han transgiversado, porque normal, la norma viene de norma, ¿verdad? Y norma es como Dios manda. Y sabemos que vivir en concubinato se está viviendo en fornicación. Y el Señor dice en tu santísima palabra, los fornicarios no heredan el reino de los cielos. Por eso hay que pedirle al Señor, mire, yo soy una persona, yo le pido mucho a Dios, yo por todos los jóvenes, especialmente por los jóvenes, mis amigos, mis conocidos que viven en concubinato, yo le oro mucho a Dios. Y le pido a Dios que no los deje morir en ese pecado. Porque nosotros sí decimos, ay, se muere alguien que está en concubinato y decimos, ay, sí, que Dios lo saque, pero lo lleve a descansar y hacemos las oraciones, porque eso es lo que la iglesia hace, ¿sí o no? Pero nosotros no podemos consolar a la gente, no podemos dar paños de agua tibia a las personas sabiendo que están en un pecado mortal y creer porque Dios es justo, porque si no, no tiene nada que ver la justicia de Dios. Dios es justo y a cada quien da lo que le corresponde. No es lo mismo para una persona que vive una santidad, para una persona que vive en pecado. Lo que pasa es que Dios es un Dios de misericordia y Él nos llama a la conversión. Y Él, por eso, hay gente que tratamos de quitarle a la palabra de Dios, la vamos recortando. Porque Jesucristo, por ejemplo, aquella pecadora que llamó Jesús, cuando Jesús le dice, ¿nadie te condenó? Y ella dice, no, nadie. Dice, pues yo tampoco te condeno. Hasta ahí se queda la persona. Ve como Dios no condenó a la pecadora, ¿se dan cuenta? Pero no dicen la otra partita que sigue. Cuando vete en paz y no vuelvas a pecar. La parte de no vuelvas a pecar es lo que nosotros, lo que a veces leemos la Biblia, tratamos de quitarle. Eso es una parte diabólica que el diablo nos mete a nosotros para que no expliquemos la palabra como lo manda el Señor. Porque decimos, o sea que sí puedo vivir en pecado. ¿Por qué no ve que Dios ama a los pecadores? Sí, Él ama a los pecadores. Eso es correcto. Dios ama a los pecadores, pero los llama para que vengan a la conversión, porque Él dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿Pero para qué? Para que se conviertan. La gente le quita esa parte. La parte para que se conviertan siempre la estamos recortando. Entonces, la familia como Dios manda es esa. Tenemos que orarle mucho al Señor por nuestro pueblo de Socopó, porque sabemos que en Socopó hay muchísima fornicación, en Socopó hay mucho adulterio. Eso es legal. Eso es que hay que decirlo. Y por eso no vamos a dejar de orar. Tenemos que seguir orando y pidiéndole al Señor por nuestra familia, porque nosotros somos responsables de nuestra familia. Es algo, señor Eligio, que nosotros lo hacen ver normal, ¿verdad? Lo hacen ver normal, claro. Y no es normal, pues. No, señor. Bueno, eso es común. Tenemos que ir a un breve corte comercial y ya volvemos con Escuela de Padres.
Recuerden, familia, que Escuela de Padres sale al aire por Telesocopó Canal 9 los días miércoles 11 a.m., día jueves 6:05 reposición y día sábado 11 a.m. reposición. Señor Eligio, continuamos, ¿verdad?, con este maravilloso tema, la familia como Dios manda. Es el nombre del tema, ¿verdad? Así es. Hay es muy común, hay familias que viven, aparentan tener una familia, un hogar, y viven en discordia, muchas veces duermen separados y ante la sociedad aparentan una gran familia, ¿verdad? Es muy normal ahorita que se ve eso, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir usted de...? O sea, por eso le diría, eso no es normal, eso es común. Porque acuérdense que estamos hablando que una cosa es común y otra cosa es normal. Común es el común denominador de lo que la gente vive y que creen pasar, esas son familias que viven por apariencias o por conveniencia. Porque por lo menos hay familias que usted las mira y dice, uy, qué bonito, mira, pero al estar apartado de Dios, al tener, por lo menos hay familias en muchos hogares, aquí vamos a hablar de Socopó, que tienen la Santa Biblia, sí la tienen, pero la tienen solamente en un rincón, estapadita ahí para que toda llena de polvo y eso, pero pregúntele si conocen una cita bíblica, mándelos a buscar una lectura, búsquenme por ejemplo el libro del Apocalipsis, empiezan por el Génesis y no saben y a buscar el índice para ver dónde está. O sea, eso significa que no están concentrados en la palabra y por eso viven así, porque yo siempre digo, ¿cómo es la causa para una persona vivir feliz si está apartada de Dios? Entonces Dios es el centro de nuestra vida. Yo digo el centro de nuestra familia es Dios. Si Dios está con nosotros, como dice San Pablo, ¿quién contra nosotros? Y el mismo San Pablo viene a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando Él nos habla que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es en medio de los problemas. Como les decía en el segmento anterior, que el que no haya tenido problemas en el hogar, quizá no lo hay, de una manera o de otra. Pero si tenemos a Cristo, Cristo es por eso yo siempre le digo a Dios, cuando yo tengo cualquier dificultad, cualquier problema, yo no me pongo a decirle a Dios, ay Señor, qué problema tan grande tengo. Eso es hacer que es un Dios chiquitico. Al contrario, yo tengo que decirle al problema, yo creo en un Dios que es grande y todopoderoso. Y que Él te va a vencer, que Él en la cruz venció todos nuestros pecados, venció a Satanás y en nuestros hogares también Cristo nos va a vencer a nuestras dificultades. Entonces por eso fíjese que las familias que viven de apariencias, usted las mira muy hermoso, muy bello, pero esas familias están tan desunidas en el hogar. Primero, en la hora de comer, el uno come en el comedor, el otro come con el teléfono allá en la cama y el otro en la otra pieza. Eso es una familia, no es como Dios manda, porque la familia como Dios manda, en la casa hay 3 altares que son muy sagrados. El altar donde en la mesa del comedor es un altar muy sagrado porque ahí es donde nos alimentamos nuestro cuerpo, ahí es donde recibimos el desayuno, el almuerzo y la cena, y ahí tenemos que bendecir. Por eso nosotros antes de empezar la comida, antes de empezar a comer, tenemos que bendecir los alimentos, decir, Dios que creaste, no, yo voy a hacer mi oración, por ejemplo, como cursillista, Dios que creaste toda la cosa, bendice esta comida, bendice las manos que la han preparado y que todos los seres humanos tengamos que desayunar o cenar o almorzar hoy. Y todos hasta que no terminemos la oración no comemos. Es el primer altar. Está el altar donde hacemos oración. Nosotros siempre tenemos una imagencita de la Virgen, el Señor, ahí tengo mi altarcito de oración donde siempre, por ejemplo, a veces a las 12, 11 de la noche, 1 de la mañana, siempre me levanto a hacer mis oraciones ahí. Y mi esposa también se levanta a rezar el rosario, a veces nos levantamos los dos, a veces se levanta uno primero o el otro, pero ahí estamos en oración. Es el otro altar. Y el otro altar, que es muy respetado, es la cama matrimonial. La cama de ustedes los dos es una cama tan sagrada que usted no puede dejar que cualquiera se acueste ahí. No, señor, porque eso es manchar, dañar la familia. Entonces, esos 3 altares hay que respetarlos. Si una familia, como Dios manda, vivimos unidos ahí, les aseguro que vamos a vivir hasta que la muerte nos separe. Porque Dios es la vida, y lo que Dios creó que no nos separe el hombre. Sí, hermano Eligio, nosotros pues como familia tenemos que estar pendiente cómo estamos viviendo, si estamos viviendo como Dios manda o estamos haciendo que el enemigo destruya nuestro hogar. Tenemos que estar muy pendientes, tenemos que saber
cómo tenemos que vivir. Primero tienes que evaluarte, tienes que ver si en tu hogar tienes a Dios en tu hogar. Si no tienes a Dios en tu hogar, primero tienes que casarte, porque al casarnos estamos viviendo como Dios manda. Yo recuerdo de que cuando vivíamos en concubinato, pues esto era una vida. Dice muchas personas, no, pero es que yo así estoy viviendo bien en concubinato, yo no es necesario casarme porque yo vivo feliz. No, es mentira, se está mintiendo él mismo, porque no tener a Dios en nuestro hogar, no estamos viviendo en felicidad, porque para nosotros encontrar la felicidad, la paz, la tranquilidad, que en nuestros hogares no vivamos en guerra, en pelea, que vayamos construyendo ese perdón entre pareja, porque a veces entre parejas estamos muy doloridos. Ir construyendo el respeto, ir construyendo los valores. ¿Quién nos va a regalar esas cosas? ¿Quién nos va a dar esas gracias para ir mejorando un hogar? Porque el hogar hay que mejorarlo día a día, el hogar hay que construirlo día a día, porque si no vamos a vivir como vive el 80% de la familia. ¿Cómo vive el 80% de la familia? Unos por un lado, otros por otro lado. Tenemos que darnos de cuenta esas cosas. ¿Quién quiere que vivamos así? El enemigo quiere que uno viva en un cuarto y el otro en otro cuarto. El enemigo quiere que vivamos en guerra. Tenemos que darnos cuenta, tenemos que irle hablando esas cosas a Dios. Señor, yo quiero vivir un hogar en armonía, en amor, en respeto, con valores cristianos como tú los mandas, Señor. Ayúdanos cada día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para vivir como Dios manda? Casarnos, tener, siempre estar en oración, siempre hablar con Dios, porque el enemigo siempre nos está atacando. El enemigo quiere destruir siempre la familia. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, familia. Yo les invito que si ustedes en sus hogares viven en guerra, en pelea, que si ustedes cualquier cosa las toman de la mejor, con mucha ira, con mucho odio, evalúate. Ahí no está Dios en tu hogar, Dios no está ahí. Anda, habla con un sacerdote, confiésate, busca de Dios para que veas que poco a poco vas logrando esa paz y esa armonía en tu hogar. No es que lo vas a conseguir de la noche a la mañana, no, es irlo construyendo poco a poco. Claro, es hoy que tenemos, porque yo siempre digo, si nosotros lo que se empieza bien, termina bien, lo que se empieza mal, termina mal. Por eso yo bendigo al Señor y a la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque yo nunca vivía juntado, jamás, o sea, ni antes ni con mi esposa, pues menos. Por lo menos yo le pedía mucho a Dios, porque yo viví con un hermano mío que vivía en Guanarito y él estaba juntado. Y yo siempre, desde que yo conocí la palabra de Dios, porque yo aprendí a leer en la Biblia. Yo no supe ver. Si yo le digo a ustedes que yo tuve clase en una escuela donde un profesor me enseñó, nunca, sería mentiroso. A mí la profesora que me dio clase fue mi santa madre, pero yo que mi madre es una santa, que sé que está en el cielo. Bueno, y cuando estaba el hermano mío, yo le decía, hermanito, es malo, usted no viva juntado. Me recuerdo que él siempre decía, uy, ojalá Dios, todavía le pedía a Dios, o sea, como es la ignorancia, yo le pido a Dios que un día esto volverlo a usted juntado. Él me decía, y yo decía que el Señor me cuide, pero jamás, jamás, jamás. Y gracias a Dios por lograr eso. Entonces, fíjense, si nosotros leemos la palabra del Señor, vive, como decía la hermanita, tantas personas que viven en concubinato y pecados, viven, eso no hay que juzgarlos, sino viven así porque no conocen de Dios. Al tener la carta de Dios, que es la Biblia, esta Biblia se llama la carta de Dios escrita a nosotros hombres. Pero resulta que si la carta que Dios nos manda a nosotros no la leemos, ¿qué vamos a saber lo que Dios nos dio? No puede suceder como que antes, pero yo quería hablar, tengo otras cosas, pero quería hablar de lo que estaba la hermana hablando aquí y lo que estábamos hablando ahorita del altar, del hecho matrimonial, que es algo muy sagrado y no se debe manchar. Mire como lo dice Hebreos 13, versículo 4, para que ustedes tengan ojalá esta cita bíblica la tengamos en nuestra mente, que yo me la sé de memoria, pero la voy a leer aquí porque dice muy importante, dice, tengan todos en gran respeto el matrimonio, o sea, todos. El fornicario, el que vive en concubinato no respeta el matrimonio.
porque si respetara el matrimonio, no vivía juntado. Entonces tengan todos un gran respeto al matrimonio. Seguimos. Y el hecho conyugal sea sin mancha. El hecho conyugal sea algo sin mancha. Dice que a los fornicarios y adúlteros lo juzgará Dios. O sea, al fornicario, y yo por lo menos en la Biblia, porque las versiones son diferentes, la Biblia me dice que todos respeten el matrimonio. A los licenciosos, adúlteros y fornicarios, Dios los castigará muy duro. Entonces, fíjense que aquí nos habla que el hecho matrimonial no lo podemos manchar, porque es algo muy sagrado. Es algo muy, muy, muy sagrado el hecho matrimonial. Tenemos que pedirle al Señor y a la Santidad para vivir un matrimonio como Dios manda. Si vivimos en oración, con la oración se vence todo, trabajo y oración. Entonces es muy importante que nosotros pensemos y nos demos cuenta. Sabemos que somos humanos, sabemos que tenemos defectos, sabemos que somos muy poca cosa. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, yo siempre digo, nosotros somos tan cobardes, es porque nosotros nos hemos olvidado que tenemos el Espíritu Santo. Cuando tú vayas a un matrimonio, entre estos días que había un matrimonio ahí en la iglesia, pues el día de la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, yo estaba allá y cuando yo voy a esos actos maravillosos, yo me ponía a analizar todas las lecturas, lo de las lecturas, lo que el Padre predicó, lo que leí, las oraciones que va haciendo, y yo decía, esas las viví yo hace 29 años. Lo mismo, la bendición de la esposa, del esposo, la bendición de las armas, la bendición de esto. Dios mío, pues que tenemos todas las armas. Lo que pasa es que nosotros tenemos las armas y abandonamos las armas y nos vamos a pelear a pura mano, o sea, dándolas muy guapo. Entonces, esa es la ignorancia manante. Si nosotros nos apartamos de Dios y nos apartamos de la palabra de Dios y no estudiamos la Biblia, no oramos en la casa, no rezamos el rosario, mire, tenemos el teléfono. Para mí el teléfono es algo muy importante. La internet tiene una formación, que si usted la busca, una formación espiritual, que ahí tiene usted de todo. Es como aquella propaganda que decía, ¿cómo es la propaganda? Te lo tengo. ¿Usted quiere escuchar la historia de un santo? Ahí te la tengo. ¿Quiere hablar de esto? Te lo tengo. De esta historia de la iglesia, te la tengo. Entonces, para mí el internet ha sido algo muy importante, porque lo que yo medio sé de la Biblia lo he aprendido a través del teléfono. Pero si la persona como el que no vive como Dios manda, agarra el teléfono a ver TikTok, a ver tonterías, a ver cuánta mugre, porque hay mucho mugre también, hay que entenderlo. Hay mucho mugre y nos alimentamos del mugre. Imagínense una persona que se pone a alimentarse solamente con cualquier comida no de vitaminas, y deja los nutrientes, los deja, y quiere estar fuerte. No vamos a poder salir en esta batalla del matrimonio y de la familia como Dios manda si no le oramos al Señor, si no leemos la palabra de Dios. Por eso a mis queridos hermanos que nos están oyendo y nos están viendo en este hermoso programa, mi deseo es que todos tengan en su casa la sagrada palabra de Dios, pero que la estudien y que busquen. Mire, yo tengo una cantidad de temas, muchos temas bíblicos. A mí por lo menos me buscan por cualquier tema de los que tengo y apenas lo busco, lo saco. Mire, este tema como Dios manda es escrito bíblicamente. Y aquí no hemos hablado casi nada de lo que está el tema, ¿verdad? Entonces, todos podemos. Y a veces muchos me dicen, ay, ¿usted por qué sí habla bonito? ¿Cómo que bonito? El único bonito es Cristo. Yo lo que soy un servidor de Cristo. Yo lo que trato es trato, porque no es que hago, y lo que trato de bregar a hacer lo que Dios me dice. Entonces, por eso, queridos hermanos, familias que me están escuchando, acércase a Dios, reza el rosario, vayas a la Santa Misa, confiésate, comulga. Si no está casado por la iglesia, pídale a Dios que te conceda la gracia de vivir un encuentro, de charlas prematrimoniales y puedas santificar tu hogar para que tú vivas como Dios manda. Por eso, como dice el Salmo, hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Porque yo lo digo con testimonio. Bendito y alabado sea el Señor. Ya tengo casi 30 años, vamos a cumplir el 9 de marzo de casado, y bendigo al Señor porque lo único que yo he vivido es que he estado tratando y luchando para que el Señor nos ilumine, para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos dé la gracia y vivir en gracia. Señor Eligio, usted tocaba también una parte muy importante de lo que es la oración, ¿verdad? Y la oración en familia tiene que ser fundamental, porque la familia es el gran proyecto de Dios, ¿verdad? Y el proyecto también que el diablo quiere destruir. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar como familia constantemente en oración. Y como decía mi esposa,
estar pendiente de los problemas, de la situación que pasa en nuestras casas y pedir consejos y apoyo. Muchas veces nos da pena, nos da miedo de pedir un consejo. Tenemos que ir a un breve corte comercial y ya volvemos con Escuela de Padres. Pueden seguir por YouTube en TV Socopó Oficial. Ahí pueden buscar los programas de Escuela de Padres. Señor Eligio, continuamos con este maravilloso tema. La familia como Dios manda. También hay algo que se ve mucho aquí en las familias, que estamos en problemas, tenemos dificultad, ¿verdad? Porque mucha gente, la ideología es que los matrimonios no tienen problemas, ¿verdad? Vemos del punto de vista de afuera, ¿verdad? Que los matrimonios son perfectos. Pensamos que no pasan por dificultades, ¿verdad? Nosotros mismos que pertenecemos a una iglesia, un apostolado, muchas veces lo decimos, tenemos más problemas que las mismas personas, ¿verdad? Entonces le dan miedo acercarse a una persona, a un sacerdote, a un matrimonio con años de experiencia y pedir un consejo. ¿Qué le podemos decir a esas personas? Mira, a esas personas tengo que decirles sobre todo que no tengan miedo de acercarse a Cristo. No tengan miedo, porque a veces, como decíamos en el segmento anterior, que a veces personas, familias que viven por apariencias, que como, ay, ¿qué irán a decir de mí? Para yo ir a contarle, por ejemplo, a Orlando y a Mayoxi de este problema que yo tengo, porque ellos me han mirado que yo soy un hogar más o menos bien constituido, y entonces me da miedo. Esa es una táctica del diablo que le va a decir, no te acerques a ellos, porque él sabe que el diablo sabe muy astuto, él sabe muy bien que si tú que tienes problemas se acerca a una pareja que está luchando por la santidad de la familia, entonces el diablo va a decir, no, y si se acercan no puede que se conviertan, y los aparto. Entonces, pero yo les digo, acérquense a Cristo y acérquense a esa persona. O sea, yo me imagino, habrá muchas personas que cuando vean este tema que estamos dando hoy aquí, de que lo que es una familia como Dios manda, irán a decir, carambas, yo creo que, ojalá y algunos digan, bendito sea el Señor, porque yo estoy viviendo como Dios manda. Yo vivo unido en oración. Yo soy la persona que vivo en la iglesia, siempre voy a la Santa Misa, me confieso, comulgo. O sea que estamos viviendo como Dios manda, o sea que se sentirán felices. Pero quizás algo otros de los que van a empezar a ver van a ver este programa, empiezan a decir, caramba, esto como que no va conmigo. Es más, habrán algunos que les provocará apagar el televisor, o cambiarlo para otro lugar, porque saben que les va a dar muy duro, porque es el Espíritu Santo. Acuérdense que aquí nosotros al empezamos con la oración al Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que mueve corazones, no somos nosotros somos unos pobres siervos que simplemente hacemos lo que tenemos que hacer, más nada. Con este programa que está haciendo nuestro hermano Orlando y Mayox aquí, no están salvando gente. Es Dios el que está salvando a la gente. Si alguna persona que los oye a ustedes y les da las gracias, pues siéntanse felices y dile gracias a Dios, dígale la gracia para Cristo. Bendigan al Señor, no digan, ay, que ustedes llevaron a ese carajo que le falta hasta media oreja allá al telescopio y que se habla bonito. No, que habla bonito, es Cristo. Como decía San Pablo, no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Cuando Cristo vive en nosotros, podemos dar testimonio de lo que nosotros somos. Porque como yo le digo, yo como familia no vengo a hablar cosas que no viva. Nosotros, ahora decía el hermano, usted o alguien decía que la oración es muy importante y que sin oración, porque es que sin oración no podemos vivir. La oración es como el oxígeno de nuestra vida espiritual, el oxígeno de nuestra vida espiritual. Y fíjese que nos dice, siempre he dicho, familia que reza unida, permanece unida. Y donde se reza el rosario, no falta lo necesario. ¿Y no se dan cuenta ustedes hoy que la gente ya no quiere rezar el rosario? Que la gente ya no quiere rezar unida. ¿Por qué? Porque es el diablo que está haciendo esta táctica para que la familia no viva según Dios, sino viva según el mundo. Y todavía decimos, ay, pero es que eso es normal. ¿Cuál normal? Eso es común, porque no es lo mismo común a normal. Normal viene de la norma de lo que Dios nos ha creado. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios santificó el hogar y quiso que el hombre no estuviera solo. Por eso cuando Dios le dice al hombre, no es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacerle un ser semejante, una ayuda. La mujer es una ayuda espiritual muy importante, una ayuda que el Señor nos regala para que nosotros podamos ser felices. Imagínense qué felicidad, yo me pongo a ver qué felicidad puede tener un hombre viviendo con otro hombre. Creo en Dios Padre bendito, eso es una aberración. Sí, eso es algo que da tristeza y hay que pedirle al Señor por esa persona, porque no los vamos a condenar.
Pero eso debe ser pero dice que es una aberración, es algo, es una cochinada, porque eso está en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué vamos a hacer? El mundo quiere que, bueno, porque cuando llegará el día que se darán cuenta. Por eso hay que orarle al Señor por esas personas, para que el Señor tenga que un Dios misericordioso perdone esas faltas y ayude a esas personas, porque viven en tinieblas, como decíamos hace días, creo que fue, que hay personas que están de llevarlos a la UCI. Usted sabe lo que es cuando una persona está en la UCI. Cuando una persona está en la UCI no habla, no ve, no mueve la vista, quizás no oye, entubado por un lado y por el otro, porque está a punto de morir con un tratamiento, pero sí extraordinariamente costoso. Y hay muchas personas en lo espiritual que están ya prácticamente para pasar a UCI, porque no creen en Cristo, no creen en la Eucaristía, no creen en el sacramento del matrimonio, no creen en la familia, no creen absolutamente nada, están casi muertos. Y si nosotros no oramos, un gran santo decía, de las oraciones, de las oraciones y sacrificios voluntarios de unos pocos, depende la salvación de muchos. Por eso nosotros tenemos que orar por personas que ni conocemos, no solamente por nuestra familia, no solamente por nosotros. Tenemos que en nuestras oraciones, cuando nos pongamos a orar al Señor, pedirle al Señor por nuestra Venezuela, por nuestro mundo, por las guerras. Fíjense cómo está el mundo acabándose. ¿Por qué? Porque el mundo se ha alejado de Dios. Y a veces pensamos, por ejemplo, la guerra que hay en Ucrania, hay ahorita en Israel y en Irán, y nos asustamos de esa guerra, pero más guerra grande es la que tienes en tu casa. Esa guerra que tienes en tu casa, que su hijo come en un lugar, su esposa come en otro, su esposa ni siquiera se acuestan en la misma cama, ya el uno duerme, ya están manchando el lecho matrimonial, porque el uno se va para un cuarto y el otro para el otro. Pero yo les digo, acérquense a Cristo, pídanle perdón al Señor, pídanle a Dios Eucaristía, para que vean que su familia se va a unir y se van a reír ustedes después cuando se encuentren con Cristo y vean que Cristo es la vida y que sí se podía vivir feliz en el hogar, y van a decir, uy, qué tonto éramos nosotros que nos estábamos ahogando en una taza de agua por no sacar el hocico. Entonces fíjense que nosotros a veces nos ahogamos en cosas tan pequeñas que las hacemos grandes porque queremos. Por eso tenemos que decirle al problema, qué grandes, tengo un Dios tan grande y poderoso que te va a pisotear. De todos los problemas tienen solución en Cristo Jesús, y sobre todo los problemas de la familia. Así es, hermano Eligio, esto. Lo que pasa es que a veces cualquier problema que tenemos, pues queremos como desanimarnos, y ¿tú crees que Dios quiere que nosotros andemos desanimados? No, así no tenemos que vivir, así no es como Dios manda que tenemos que vivir. Así, si nosotros vivimos desanimados, así manda es el enemigo, que nosotros vivamos con la cabeza agachada, con cualquier problema que tengamos, que andemos desanimados, que andemos angustiados. No, hermano, Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que vivamos en alegría, que a pesar de los problemas nosotros resolvamos y estemos contentos y alegres, y cualquier problema que estamos pasando, ¿qué tenemos que hacer? Orar, alabarle a Dios, cantarle, glorificarle, para que vea que Dios como que te levanta, te anima y resuelves ese problema. Así es importante, fíjense, no andar cabecibajo. El pecado es el que nos hace a nosotros andar con la cabeza baja. Y donde la Biblia, por ejemplo, no se la cito ahorita, pero sé que es en el Génesis, cuando los hijos de Adán, Caín que mató a Abel, ¿se acuerdan? Y resulta que Caín, después de que mató a Abel, antes de matarlo le dice el Señor, ¿por qué anda cabecibajo y desanimado? Si haces el bien, el pecado está a las puertas de tu casa acechándote, pero tú tienes que dominarlo. O sea que el pecado va a estar a las puertas de nuestra casa acechándonos, pero nosotros tenemos que dominarlo, porque Cristo venció al demonio, y a nosotros nos da la gracia. Entonces, por eso dice que nosotros como cristianos debemos andar alegres, porque un santo triste es un triste santo. O sea, ¿qué te imagina usted? Que lleguen y le pregunten, vean a Mayox y a Orlando dando una enseñanza, todos desanimados, todos, pero ¿qué les pasa? Pues no tienen a Cristo, ¿qué? Porque con Cristo se vive feliz. San Pablo, en medio de la cárcel, donde estaba con grilletes amarrado, estropeado, vuelto nada, con las costillas llagadas, las muendas que le daban, y él estaba cantando himnos al Señor cuando vino el ángel del Señor y abrió las cárceles. Y aquel carajo que el carcelero quería matarse, porque pensó que los presos se habían ido, y le dice, Pablo, un momento, aquí estamos todos, aquí no se ha ido nadie, cálmese, hijo. Y ese carcelero, después de ser el que estaba haciendo heridas, maltratando, ahora viene y le lama las heridas, y a esa hora de la noche se convirtió y se bautizó. ¿Por qué? Por eso es importante que nosotros, con nuestra alegría, yo digo, tenemos que presentar a un Dios que vale la pena. Yo digo, vale la pena.
que Dios no me ha dejado en ni siquiera un instante de mi vida. En mis años que tengo ya 52 años, en mis 52 años Dios no me ha faltado ni siquiera un momento. Como aquel persona, como me vino a la mente de aquel señor, un hombre muy millonario, y cayó un día en un paro cardíaco, es que le tienen que poner oxígeno, ¿verdad? Y dice que le pusieron oxígeno toda una noche en una clínica de las más caras, y tenía como 80 años el señor, y cuando pagó como unos, vamos a ver, $3,000 o $2,000 en la noche, y al otro día cuando se levantó llorando. Y entonces la gente le dice, ¿y usted por qué llora? No le da a usted, más déle gracias a Dios que usted está con vida. ¿Usted por qué está llorando? Porque gastó $2,000 en usted. Dijo, no es por eso, no es por eso, sino porque en un ratico que me tuve, gasté $2,000 en oxígeno, y el Señor de la gloria me ha dado oxígeno durante 80 años, y si si me hubiera tocado pagarlo, yo no tuviera absolutamente nada. Por eso yo pido perdón al Señor por lo muérgano que he sido. Entonces, eso es lo que digo, Dios me ha bendecido durante toda mi vida, y me ha dado la gracia de ser feliz. En mis 30 años que tengo casa en mi hogar, yo soy feliz. Yo le digo a la gente, yo soy feliz, me siento contento. No tengo riqueza, para la riqueza no es todo. Para mí, como dice, la vida es Cristo y la muerte una ganancia, decía San Pablo. Porque para mí la plata es un bien, no es todo. Entonces, vivir como Dios manda es fácil, porque Él lo pide. Señor Eligio, también hay hogares y hay matrimonios que viven tan realmente destruidos, ¿verdad? Se puede salir de abajo, ¿verdad? Buscando las cosas de Dios, buscando oración, pidiendo consejos. ¿Cómo podemos nosotros salir? Todo problema tiene solución. Es que no hay un problema. La persona que que nos esté mirando que tenga que tengo un problema que no tengo salida, todavía no ha habido un problema que no haya salida. No hay uno, porque todos problemas tienen solución en Cristo Jesús. Ese problema, ese hogar que está al punto de destruirse, que ya cree que ya casi están firmando hasta los papeles para el divorcio. Si se acercas a Cristo y empiezas, busque un director espiritual que te ayude, hagan la prueba y verán qué bueno el Señor. Y después me dirán, si algún día se ven conmigo, dirán, estamos de acuerdo con lo que usted dijo. Porque en Cristo Jesús todo problema tiene solución. Hay veces que creemos que se vino el mundo encima, y que no somos capaces de sostener esta placa que nos cayó encima, pero Jesucristo tiene el poder para salvarnos. Por eso Dios es un Dios todopoderoso, que lo que hay es que confiar en Él. En los momentos más difíciles, saber que Dios está con nosotros. Y en ese momento que casi se revienta el hilo, Dios dará la gracia para que no se reviente. Entonces, querido hermano, por eso digo, yo digo que nosotros somos flojos, porque no queremos orar. Tenemos muchísimos problemas, pero buscamos otros lugares. O sea, estamos buscando fuentes que no dan vida. Es lo tremendo. O sea, hay una fuente de agua, un río maravilloso que baja del Quinoa, por ejemplo. Una agua muy pura, muy limpia. Y de dar 2 pasos a ir al Quinoa, a ese río que viene de arriba del Quinoa, a tomar agua viva, nos vamos a beber de un charco que está más lejos, más bien. Ese es el hombre cuando los hogares que tienen problemas y que tienen los problemas, y en vez de buscar a Dios, se van a buscar los brujos, se van a buscar el pecado. Entonces viven apartados de Dios, y eso es lo que yo le pido al Señor, que hoy que nos están viendo, acércate a Cristo Jesús, lea la palabra del Señor, que es la carta de Dios escrita a nosotros los hombres. Esto que está acá es algo muy, pero muy importante, porque es la que nos ayuda a nosotros a formarnos y a ser sobre todo santos. Sí, señor Eligio, y como tocabas que buscan los brujos y eso es una maldición que cae en una familia. Tras que estamos mal y vamos y visitamos esos lugares, sí, una maldición peor, ¿verdad? Claro. Pues, imagínese, hermanito, por eso le decía que estamos perdiendo de tomar agua viva por tomar agua de una laguna que está está amontonada. O sea, que está cienagosa, llena de mugre. Entonces, por eso el Señor nos dice, acérquense a mí, que yo soy el agua viva. El que beba de esa agua, dice el Señor, eso lo dice a la samaritana, el que beba de esa agua seguirá teniendo sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá más sed nunca, sino que se harán en él manantiales que saltan para la vida eterna. Entonces yo digo, yo bendigo al Señor y a la Santísima Virgen, porque aquí en la Santa Palabra tenemos ese manantial de agua que salta para la vida eterna. Ok, señor Eligio, llegamos a la parte final del programa. Queremos darle las gracias por ese apoyo cada vez que pedimos con usted y siempre nos acompaña. También queremos darle las gracias al señor Pablo Martínez, a la profe Maggie Moreno, a ese equipo que hace vida activa aquí en la Corporación Servicable, a ustedes en casa por la sintonía de Telesocopó Canal 9
Y recuerden, nos pueden buscar por YouTube en TV Socopó Oficial. Ahí pueden buscar los programas de Escuela de Padres. Dale gracias a Dios Todopoderoso por esta oportunidad, al Padre Alexi, al Padre Jesús y a todas esas parejas que cada semana nos acompañan en este maravilloso programa Escuela de Padres. Recordarle que sale al aire los días miércoles 11 a.m. y vamos a recibir la bendición de Dios, que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Escuela de Padres.